Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes. Muchas gracias por estar. Segundo viernes del año. Frank, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Robert. Bien, acá andamos con un poco de calor. Está pesado el asunto. Sí, Pero bueno, está pesado. nos toca vivir Mucho. la humedad, que no nos pasa. ¿Ibas a decir la inflación? No, no, bueno, también, sí. Sí, la verdad, bueno, Puede salió ser que ya la tengo en el inconsciente. en Nos el toca vivir inconsciente. la humedad. Exactamente. Así como está de húmedo, está la inflación bastante picante. Se conoció ayer el dato de inflación. Es nuestro primer tema del día. A ver si ahí lo toma. Ahí estamos. En este volver a los 90, la inflación más alta desde los años de finales de los 90, desde la salida de la hiperinflación, eh, Alfonsín Menem, hasta que se implementó el plan de convertibilidad. Bueno, diciembre fue un mes bastante pesado, por ahí se esperaba un poquito peor, por suerte no lo fue. Nos queda la duda si es que no lo fue, ahí ya lo vamos a ver porque recordemos que el índice de precios, más que inflación, la variación en el índice de precios es un promedio, ¿sí? Entonces, si ese promedio viene influenciado porque los precios aumentaron tarde, es decir, hacia finales de diciembre, nos va a quedar un rezago, ¿sí? Un arrastre estadístico para enero. Entonces, variaciones de precios que son del mes de diciembre, al promediarse, pasan al mes de enero. Eso habrá que verlo, eh, a ver cómo termina. Y después, bueno, el índice tuvo una especie de ayuda que suele pasar. Le hemos visto más esa ayuda, Fran, en los meses de noviembre, sí, que suele ser un mes más bajo, pero bueno, fue un 2024 atípico. Arrancó el Bopreal, por fin, al fin. Eso va a traer algunas consecuencias, en términos generales, positivas. El mercado espera un salto para finales del primer trimestre, principio del segundo. Estamos en un panorama, ayer teníamos una reunión con una gestora de fondos bastante importante. Llegamos a la conclusión que sin riesgo no hay retorno. Y bueno, y comienza la temporada de balance en Estados Unidos. Arrancamos con lo que fue el tema del día de ayer, por lo menos para la población en general, que fue el tema de la inflación de diciembre. Bien, Fran, lindo salto si uno mira en Sí, perspectiva cómo evolucionó el 2023. Sí, tremendo. La verdad que cerramos con fanfarrias, eh, de las malas. Eh, Terrible. La verdad que, bueno, inflación anualizada en más de 200%. Eso ya es un grave indicador. Creo que, no sé si en algún momento, estoy chequeando, si en algún momento en el año bajó la interanual. Creo que no. No, y- Pero, pero, nada, durísimo. La verdad que durísimo. Y lo que decías. Se esperaba menos, salió la semana pasada el dato en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, em, que dio menos, dio 22, ¿sí? Entonces eso eh, parecía eh, ser un augurio de que no iba, que quizás iba a estar más cercano del 20 que de 30, y bueno, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Eh, 25,5, eh, altísima. Veremos cómo arranca lo que es enero. Por lo que pudimos ver en lo que fue el agregado total de la inflación de diciembre, nos pareció ayer mirando las estadísticas que faltaban algún impacto de la suba de combustibles. Todavía los servicios están bastante atrasados. Ya vamos a ver quizás un poquito más de detalle. Eh, pero bueno, pareciera que por cómo viene el asunto, enero posiblemente de similar. Ojalá me equivoque, ojalá se pueda observar un freno antes.
Sí, pensamos quizás en un nivel de 20 casi seguro. Si bien algunos datos de alta frecuencia, inflaciones núcleos relevadas por algunas consultoras muestran una desaceleración, al tener Ujú. este tema de que la inflación es un promedio, no la inflación, el índice de precio, la variación del índice de precio, bueno, ahí podemos tener una demora en el índice y ir mostrando. Pero bueno, sí, ya es evidente, algunos bienes han comenzado su pausa. Sí, podemos ver cómo fue el año 2023. Acá tuvimos quizás junto con enero y febrero la mejor época del año, pero a partir de acá y con el resultado electoral, plan platita. ¿Sí? Acá empieza a observarse los efectos de la sequía, acá el plan platita, y esto también, lo que acá falta, está sobrando acá, ¿sí? Todo lo que se pisó acá en octubre, está acá, y no está todo. Falta, ¿no? Pero digamos, esto debería haber estado más en línea. Fíjese que las inflaciones están más o menos en línea, por ahí saltaba un poco, bajaba, pero estaba en línea. Bueno, pero acá se redujo a la mitad. Bueno, está acá, ¿sí? Y esto que está acá también le pasó parte para acá. Por eso también pensamos que puede estar faltando parte. Eh, el año cerró en 211, ¿sí? Excelente la gestión del ministro anterior. ¿Se puede echar la culpa a la sequía? Y la verdad que solamente en parte, ¿sí? Porque veníamos con una inflación del año anterior de 94% anual. eh, Eso ya no es normal. Y cuando uno hablaba con consultoras, por ejemplo, la Geral, que de la Fundación Mediterránea, en el peor escenario, con la peor cosecha, daba un 140. Estuvimos bastante por encima, ¿sí? Así que, y esto justo acá no es por la sequía. Así que, sobre todo, plan platita. Y bueno, esta inflación. Y vamos a vivir por un tiempo más con el rezago de esa inflación. Acá lo que podemos ver, un poco lo que decía Fran, básicamente lo que estamos viendo, con algunas excepciones, ¿sí? Este es el índice anual, ¿sí? El nivel general, y acá están los subítems, ¿sí? Bueno, podemos ver que la inflación que hemos tenido es mayoritariamente inflación en bienes, ¿sí? Alimentos, bebidas, ¿sí? Equipamiento del hogar, ¿sí? Salud, que pegó una muy fuerte subida en el último mes, ¿sí? Fue uno de los ítems que más subió. Eh, Restaurantes y hoteles, ¿sí? Lo que falta mucho, y es lo que dice Fran, acá podemos verlo también. La inflación del mes fue casi un 30% en bienes y un 14% en servicios. ¿Sí? La núcleo estuvo casi en 30 y regulados en 20. Y lo que nos está faltando ahora es la inflación de los servicios. ¿Sí? Lo podemos ver acá. ¿Sí? Vivienda, agua, gas, luz. ¿Sí? Lo podemos ver en las comunicaciones, lo podemos ver en el transporte, en la educación. ¿Sí? Acá agárrense eh, los que mandan los chicos a los colegios privados, porque acá va a haber una fuerte suba, tiene que haberla, no solamente por lo que fue este año, porque si pudiéramos observar lo que fueron los 4 años del gobierno anterior, veríamos algo similar, ¿sí? Veríamos que inclusive salud está más atrasado. Sí, si tomamos los 4 años. Entonces, por ahí para los que están en el rubro de salud y educación, también en comunicaciones, lo saben, ¿sí? Los que tienen conocido en lo que es salud y educación, saben, han podido sentir y debe ser uno de los sectores más castigados en los últimos 4 años, ¿sí? Así que, de hecho, por eso también no es de extrañar que eh, todos los profesionales de salud hoy cobran coseguro, porque lo que les pagan las obras sociales no les alcanzan, que cada vez hay menos prestadores, lo mismo con educación, han cerrado muchos colegios, jardines. Bueno, han sido 4 años duros. Y esto tiene que revertirse, ¿sí? Lo que uno paga de transporte también, quizás acá un poco menos se nota porque se subsidia mucho a la oferta,
Eh, pero bueno, este es el panorama de la inflación eh, que nos quedó, una inflación en niveles, los niveles más altos desde la salida de la hiperinflación, de la última hiperinflación. Y acá, Fran, vos, ¿cómo ves el escenario o el riesgo de una hiper? No, bueno, en principio creo que debería estar controlada. No creo que tengamos ese riesgo si las medidas siguen el camino que están tomando. Eh, Cortar la emisión monetaria ya saca un poco la leña que venía sumando. Eh, y bueno, eso ayudaría en principio. Después, creo que, creo que en general la aceptación del gobierno es lo suficientemente alta, aunque no parezca, como como para calmar un poco las aguas, ¿no? Eh, Entiendo que deberían poder controlar un poquito la suba de los precios en general. Quedaron claro que iban a una política de shock. Eh, si lo dejaron tan claro y vemos 25,5 en la primera toma, en la primera medida, bueno, pareciera que está bien encaminado y que posiblemente funcione muy bien. Esto estoy hablando ahora, veremos en 3 meses, ¿no? Espero no equivocarme. Eh, pero aparentemente el comienzo es bastante prometedor, yo creo. Eh, y nada, veremos cómo avanza la núcleo, que eso es importante porque dio por encima del nivel general, como viene pasando desde siempre, casi prácticamente, porque todo lo demás está recontraplanchado. Eh, y acá voy a hacer casi que un chiste, pero en los estacionales el tomate volvió a salvar a la papa al índice. Sí, Sí, no sé por hasta qué, pero que Hugo el acá. tomate siempre salva algo. Eh, Te das cuenta, dos Eh, puntos de la inflación más o menos. No, Mira, hizo siempre un muy tuit, bajo. hizo un tuit Sí, del sí. presidente Milei con el tomate, como si Eh, fuera Superman. sí, sí, sí. Me consta como gran consumidor de tomate, Sí, bajó mucho. conseguir, Sí, sí. sí, 3 kilos por 1.000 pesos, Sí, sí, bajó bastante. llegó a estar a Eh, como 800 mangos el kilo y de repente ya no sabían por dónde tirártelo. Exactamente. Y encima, en esta época se consigue el mejor tomate, así que Claro, también, eh, todo el co- combo. co- hay que consumir tomate. Sí, lo que estamos viendo es un proceso, una dinámica de reacomodamiento en los precios relativos. ¿Sí? Esto que decimos, bueno, transporte está atrasado, tiene que subir, comunicación está atrasado, tiene que subir. Y esto que está arriba ya subió. Sí, lo que no queremos decir es que no va a seguir subiendo, lo que debería subir menos que lo demás, que el Ujú. resto, ¿sí? Deberíamos, un poco como pasó con la carne, prácticamente, que veían tickets de 10.000 pesos el kilo, bueno, hoy está bastante por debajo de eso, lo que no quiere decir que esté barato, pero está bastante por debajo de eso, a veces hay algunas ofertas cuando empieza a sobrar producto, entonces lo que vamos a ver es un poco esa dinámica en la parte de bienes. Ahora nos quedan los servicios, fundamentalmente como cuestiones que deberían ir por encima del nivel general. O sea, esto Ujú. debería revertirse. No fue tan mala la situación si uno piensa que se clavó una devaluación del 120% aproximadamente. eh, Como que bueno, esto iba a pasar y tiene que seguir pasando y estamos en esa etapa. Por eso todavía no vemos, hay riesgo inflacionario, pero no vemos que vamos derecho a una hiperinflación. El gobierno está cortando todos los cables, está intentando cortar todos los cables de emisión monetaria, ¿sí? Claro. Para que uno no tenga peso para ir a comprar bienes, a comprar dólares, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo hoy por hoy del gobierno. Esto no es un plan de estabilización ni cerca, sino justamente un reacomodamiento en los precios relativos e intentar frenar la inflación. Ahí Lo Robert veíamos nos... con... Sí, sí. No, decime, sí, perdón. No, no, que ahí te estaba diciendo, no, nos traen info de primera mano acá en el chat que ahora el tomate es 100% mendocino, por eso bajó tanto. Claro. Eh, y nada.
Ahí están los datos de la gente que sabe. Aumenta la oferta, aumentan la oferta, bajan los precios, así que es momento, ahora más que nunca, para los consumidores. Em, Así que, bueno, en este sentido veíamos con Fran algunas consultoras pronostican una inflación para el año 2024 del 210%. Nosotros hicimos una suma muy sencilla, le pusimos un promedio de 12 al primer semestre y un promedio de 8 al segundo semestre y nos daba 210. Sí, así que ya esto lo vamos a atar con algo que vamos a ver. No, no esperamos tampoco mucha más baja eh, en el tema de inflación con respecto al año anterior. Sí debería ser sostenido un proceso de pico a principio de año e ir descendiendo, no digamos mes a mes, pero sí como tendencia. Y como tendencia firme, ¿no? O sea, después el segundo tema, que también es muy importante, pero no es tan masivo en cuanto a a su conocimiento, esto afecta mucho a los importadores. Arrancó el Bopreal, lo habíamos puesto la semana pasada, el BCRA en su Bopreal como una especie de laberinto. Yo creo que de a poco vamos haciendo el duelo, lo habíamos mencionado la semana pasada, de que no hay dólares, si no, no hay dólares para la deuda anterior. En general no hay dólares, menos para la deuda anterior. Otro punto que no lo hemos mencionado, pero se acordó con el fondo, y el fondo en uno de los múltiples críticas, que estuvo bastante polite el informe del staff del Fondo Monetario, estuvo muy poco polite. Dijo que el oscuro o el opaco método en la asignación de autorización de importaciones, CIRA, bien, prácticamente entre eso y decir el corrupto sistema de aprobación de pago de importaciones, y eso también le da fuerza al gobierno como para agarrar a los importadores que quedaron con deuda sin pagar, em, y decirle, miren, no, no hay, no va a haber, son cerca de 15.000, 16.000, 17.000 millones de dólares que hacen que sea imposible ese pago. Entonces arrancó la suscripción de Bopreal. Teníamos aproximadamente 120, 130 millones en 2 semanas previas. Ayer se licitaron eh, casi 1.200 millones. Esto es positivo para el gobierno. ¿Sí? La serie uno tiene hasta 5.000 millones. Si uno piensa en esas letras que surgieron y que después se tuvieron que cancelar porque hubo mucho revuelo, las LEDIPS eran aproximadamente 5.000 millones de dólares. O sea que nos imaginamos que el gobierno quiere reemplazar esas letras LEDIPS por Bopreal. Y esto, sin lugar a dudas, es una buena noticia para el gobierno para empezar. Este como volver a los 90 es como el plan Bonex, solamente que un poco más eh, inducido, ¿no? Quizá no tan violento, una especie como que un plan Bonex más de buenos modales en su implementación, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser bueno y esto, a nuestro criterio, ayuda. Primero, la semana pasada habíamos dicho piedra libre para la brecha, no se suscribía, la brecha saltó a 50, bajó a niveles de 37 y creemos que esto ayuda a contener un poco la brecha en el primer momento. Hay que ver qué hacen los importadores con el Bopreal, porque si lo salen a reventar todo en el mercado secundario, la brecha va a volver a subir. Si un importador decide conservarlo al menos por un tiempo, supongamos un año, bueno, sí vemos un escenario de brecha de más estabilizada en niveles de 30 a 40%. Por eso, con los clientes que hablamos en la semana, brecha del 50 ya pensábamos que tenía que empezar a frenar ahí. Así que también se conocieron esta semana y eso también ayudó, muy buenos datos de cosecha estimada. Así que también por ese lado, Fran, empezamos a ver Sí, como que empiezan a distenderse un poco las condiciones financieras. sí, sí, sí. La verdad que bueno, lo que se puede ver de estimaciones, nada, ayudan a la expectativa de que dólares deberían ingresar en buenas cantidades. Eh,
Y bueno, el fondo que pidió 10.000 millones de reservas para finalizar el año, posiblemente se haya inspirado bastante en esas estimaciones, porque de 11 millones, 12 millones negativo a 10 millones positivo, caramba, que hay muchos dólares ahí que deberían Sí, ingresar, porque es eso, menos importaciones, menos pagos de deuda, o sea, tienen que ingresar muchos dólares, no sé, eh, que bueno, pareciera que están en el suelo. ujú, Y lo hablábamos ayer, otra vez van a sufrir los exportadores, ¿no? El campo va a volver a pagar eh, la fiesta que vivimos eh, una vez más, ¿no? Esperemos que sigan teniendo la paciencia para que cuando todo mejore puedan ganar alguna vez, ¿no? Sean reales ganadores de la economía. Eh, sí, por y, ahora y- está complicado. y que la Argentina verdaderamente pueda tener un real crecimiento en exportaciones agropecuarias o agrícolas, porque viene bastante estancado, ¿sí? Viene Sí, sí, eso perdiendo está claro. terreno contra jugadores contra Estados Unidos, Brasil. Pensemos que Brasil puede producir quizás 3 veces lo que produce Argentina. Hoy está complicado más el norte brasilero, que es una zona muy productora de soja. Y ya se está empezando a hablar cerca de las 140.000 millones de toneladas en Brasil, cuando el año pasado fueron 155. Nosotros traemos duplicando, pero es como que nos cuesta pasar el nivel de 45 50 millones de toneladas de soja, sacando los años que hay sequía. Hay que prepararse para el año que viene, que puede haber una niña que implicaría una sequía y que habría que ver cómo nos termina de pegar eso. La ventaja de Bopreal, y si esto funciona, y la señal del gobierno, es buena para lo primero que veíamos, para la inflación. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener un superávit lo suficientemente robusto para pasar de tener 11.000, 10.000 millones de reserva negativa a 10.000 positivas, eso serían mayores exportaciones que importaciones. Pero si adicionalmente yo tengo un buen volumen, eso me va a ayudar a la inflación, ¿sí? Por eso el gobierno no está para nada interesado en pagar las importaciones del gobierno anterior, en absoluto, sino que en pagar las importaciones corrientes que nos aseguren un buen flujo de ingresos de bienes o servicios que no producimos o que pueden ingresar más barato de los precios en los que los producimos, y eso ayudar a contener la inflación. Obviamente esto va a empezar recién a pegar hacia el segundo semestre, finales del primero, cuando ya tengamos la cosecha gruesa y un buen volumen de liquidaciones de divisa. A pesar de todo esto, el mercado ve un salto cambiario adicional bastante más importante. Si podemos verlo acá en precios, entre el mes de marzo y abril, el mercado ve un salto entre el 20 y el 35% aproximadamente, ¿sí? Esto es un motivo. A ver, y ya lo vamos a ver con la placa siguiente, que decimos sin riesgo no hay retorno. Un 30%, 35% de acá hasta abril, bueno, voy a tener la inflación en niveles muy por encima, o sea, la inflación va a ser más alto que el salto cambiario que está quedando, con un buen nivel de cosecha, con un bopreal funcionando, podría ser quizás momento abril para un salto cambiario de unificación y poder retirar el cepo. Total, ya los importadores los tengo con bopreal. eh, y con una brecha del 30-35% no estaría mal jugársela a hacer un salto de unificación. Ese salto de unificación es muy importante, primero porque va a ser otro golpe, pero si hay una unificación va a dar expectativa de baja de inflación, de más relajamiento, y sería positivo. Si no sale del todo bien, va a ser una espiralización de la inflación y va a afectar a la reputación o a la grado de aceptabilidad que tiene la población con respecto al gobierno. Se juegan muchas cosas en los próximos 4 meses. Acá quizás una de las alternativas para inversores un poco más agresivos es
quizás la realización de algún sintético hacia alguna fecha, por ejemplo junio, que entre junio y hoy tenemos un salto del más del 50%, pero bueno, hay que tener en cuenta los volúmenes y el volumen más importante hoy por hoy se centra hasta el mes de abril. ¿Sí? Así que se ve un salto, no es un salto que sea algo que uno prácticamente con niveles de tasa del 9% llega, ¿eh? ¿Sí? No es un gran salto lo que espera el mercado. Y al ser un salto bastante modesto, o sea, para los números que estamos manejando hoy, prácticamente 25% fue la inflación en un mes, es es una señal de que se podría estar cerca de la unificación, ¿sí? Y Argentina no va a terminar de poder encaminar su macroeconomía hasta que no esté completamente unificado. Sería un golazo por parte del gobierno, pero bueno, tampoco el camino es tan sencillo, se tienen que dar varias cosas a la vez. Sin riesgo no hay retorno, lo veíamos, la devaluación. Para uno atarse a una devaluación estaría por debajo de la inflación, quiere decir que con la inflación pierdo. Los instrumentos que rinden por inflación, veamos el TX24, inflación -80, ¿sí? Si vamos a lo largo de la curva, a un año tenemos instrumentos que están en inflación -60. Si yo tengo una inflación anual del 210%, quiere decir que ese instrumento por inflación me va a rendir aproximadamente 140, ¿sí? Y restando, ¿sí? Porque estamos hablando, digamos, en rendimientos anuales, ¿sí? O sea que voy a estar por debajo de la inflación, o sea que es muy difícil ganarle a la inflación. Y ahí eh, los inversores institucionales empiezan a sufrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a estar por debajo, ¿sí? Van a estar por debajo los que ingresan hoy, los que están de hace a lo mejor 6 meses, sí, pero en algún momento van a tener que pensar en desarmar porque esos instrumentos que están tan negativos tienen que hacerse positivos, entonces empezar a rendir menos, se empieza a devolver lo que se ganó y las alternativas que hay con tasa muy por debajo de la inflación, con devaluación muy por debajo de la inflación, es muy difícil poder obtener un retorno en términos positivos con respecto a la inflación, con lo cual acá prácticamente, Fran, lo único que Sí, está quedando, y es en el caso de una unificación cambiaria en que funcione el plan económico, es prácticamente lo que es bonos del sí. tesoro, bonares y A- globales. Ayer, ayer en la reunión que mencionabas con la administradora de fondos nos dijeron algo de eso, ¿no? Eh, para eso compró a L, ¿no? Y nos lo dijeron así, como cualquiera L. Ya ni siquiera están diciendo, no, bueno, vamos a los largos, pues tienen un poquitito más de cobertura, ¿no? Compro a L. Y podemos ver ahí en la curva, si está un poco distorsionada por todo lo que se va para abajo, ¿no? Eh, pero podemos ver que la curva ya está cada vez un poquito más plana en lo que es bonos en dólares. Eh, Exactamente. Antes, o sea, la parte corta ha comprimido una barbaridad, de 60 a 40, y la parte larga ha mantenido más bien su cotización. Eh, Quizás de 25 a 30 pasó a 20. Entonces, bueno, la curva se ha aplanado mucho y la realidad es que siguen muy desarbitrados los bonos cortos. Eh, con un potencial de ganancia de capital extraordinario. Sobre todo si vamos a a los exit yields que se hablaban en la época del canje, cuando se hizo el canje, de que salía al 12, que salía... nada, si volvemos a eso, al 12, sería Al un milagro, 14. creo. Sí, sí, sí. Eh, no sé, tendríamos ganancias de más del 100%, creo, en la gran mayoría de los bonos. Eh, no creo que eso pase en este año. Ojalá el año que viene siga todo tan bien que, que lleguemos. Hoy lo dudo, pero la realidad es que con con la poca, con los rendimientos negativos en la curva del ser, la verdad es que es medio difícil defender una inversión ahí. Eh, por ahí en los plazos cortos, ¿sí?
eh, en tiempos de 3 meses donde no hay mucho más para hacer. Quizás, bueno, vamos a un fondo. Si tenemos un poquito más de paciencia, yo creo que GD30 incluso, eh, para irnos a la curva de los globales. Nos protegemos un poquito más en todo caso. Eh, yo creo que ya es una gran alternativa. La, la, la brecha entre los AL y los GD está en valores muy bajos ahora. Eh, Comprimió muchísimo más el AL, está claro, que el GD. Estaba mucho más barato. Ujú, Y bueno, si somos agresivos pero no tan agresivos, vamos al GD. Si ujú. somos un poco más agresivos, vamos a la L. A la Y L. si nos queremos poner en más, yo ya te diría que hasta ni siquiera es agresivo, en moderado, nos vamos a la parte larga del GD 38 41, creo que vamos a estar más que bien. No, no deberíamos tener inconveniente. Inconveniente. Sí, ahí, Fran, haciendo cuentas que hacíamos más temprano, eh, si contáramos que en el primer semestre tuviéramos 12% de inflación mensual, llegamos casi a junio con Ujú. 100, noventa y Sí, siete nos daba. La tasa de interés está en 100 anual, ¿sí? O sea que contra la sí, sí. inflación pierdo la mitad, ¿sí? Entonces ahí quizás un instrumento ser, sobre todo para los que no puedan hacer plazo fijo UVA, persona humana, es una alternativa si en vez de obtener 50 de tasa, vamos a hablarlo en nominales anuales para hacerlo sencillo y no perder, puedo estar en 70 todavía, puedo estar en 75 todavía, pero creemos que eso tiene que comprimirse para ir buscando la misma tasa, ¿sí? Porque yo voy a ir entrando hasta que se me igualen las tasas, ¿sí? Entonces el primer semestre va a ser un claro caso de tasa negativa con respecto a la inflación, tasa muy por debajo, y ahí es donde los bonos globales para los más conservadores, es una inversión de riesgo, pero para los más conservadores dentro de esos riesgos, los bonos largos que tienen probablemente un nivel de yield, ¿sí? De cupón corriente, es decir, cuánto me rinde el cupón en un año, entre el 10 y el 12% en dólares, empieza a ser bastante atractivo, pensando que tenemos una brecha hoy en 37. Mientras menor sea esa brecha, más atractivo es, ¿sí? El hacer cupones en dólares, con lo cual empieza a ser ya bastante más defensivo, porque quiere decir que yo al menos en dólares podría estar obteniendo un retorno del 10 o 12% en dólares, ¿sí? Entonces, por ahí es bastante más atractivo. Y obviamente, como decía Fran, este tramo largo, que se me queda muy desarbitrado, por ejemplo, con el TX23, TX26, perdón, es como lo que siempre decimos, esto tiene que arbitrarse, ya hacia acá viene como queriéndose arbitrar. Bueno, este es el punto, ¿sí? Obviamente esto tiene mucha más volatilidad que esto, pero al final del día, cuando vayan a vencer, si no se paga esto, de esto olvidémonos, ¿sí? Y ese es el punto. Y acá también un análisis rápido, Bopreal, porque el Bopreal se va a poder comprar en mercado secundario, a nosotros nos da que a un contado con liquidación de 1.200 está un poco por debajo, pero pues, si ponemos 1.200 contado con liquidación, el Bopreal tiene que tener una paridad del 66-65%. ¿Sí? O sea, que debería valer $65, sí, perdón, una paridad del 65%. Estos bonos están con paridades menores al 40%. Sí. Entonces, el Bopreal tiene una ventaja que es que me permiten a los importadores hacer contado con liquidación para girar directamente. Con los AL no, pero están teniendo un sobreprecio bastante más alto. Sí, o se lo utiliza mucho el Bopreal para hacer contado con liquidación y baja paridad, con lo cual vamos a ver un contado con liquidación subiendo, o la otra alternativa es este bono. ¿Sí? Entonces, en este contexto, para los que no son importadores, preferimos bonos del Tesoro, que en principio tienen más riesgo que un bono del Banco Central, aunque es difícil imaginarse que el Banco Central va a pagar sus bonos y el Tesoro no los dé. Es una sola caja. ¿Sí? ¿Se van a pagar todo o no se va a pagar ninguno? ¿Sí? Entonces, ahí vemos más tentador los bonos en dólares, sean bonares o globales, eh, que el Bopreal. Si bien el Bopreal lo vemos bastante interesante para un importador que quiere hacer contado con liquidación para pagar, que hemos tenido muchas consultas de eso, y era muy complicada la ingeniería para poder hacerle la transferencia al proveedor, ahora eso se está simplificando y ahí creemos que todavía le va a dar un endulzante adicional
para seguir entrando, ¿sí? Así que bueno, este panorama hoy por hoy, con ser muy negativo, con tasas muy negativas, con una inflación volando, hay pocos lugares donde refugiarse, las acciones están más caras, los bonos es de lo que más barato están quedando. Y siempre miramos este spread, ¿sí? Siempre miramos este spread. Así que acá tiene que haber una compresión, cuidado que esto se puede ir para arriba o esto para abajo. Pero acá hay un desarbitraje que en el mediano plazo tiene que corregirse. Eso para inversores de mediano plazo que puede esperar y para que no se nos haga tarde, pasamos a la última placa, que ya vamos a volver un poco más en detenimiento sobre el mercado internacional. Temporada de balance que arranca fundamentalmente hoy, Fran, los bancos dando el kickoff. Sí, como... No, estoy bien, estoy bien. Pensé que estaba muteado. Sí, arrancamos con bancos. No hay tanto grande por ahora. Pero bueno, los bancos siempre dan la nota y nos inician esta hermosa temporada. A partir de finales de mes, principios de febrero, ya ahí tenemos los monstruos grandes. Ahí vienen los Teslas, ahí vienen los Apple, los Microsoft, los Meta. Pero bueno, ahora no, nos van empujando. Creo que también tenemos la semana que viene eh, varias mineras, no, varias petroleras, aunque también tenemos después más adelante, pero bueno, como para ir ya viendo cómo viene ese tema. Em, la semana que viene tenemos TSM, que es una productora de chips, que eso puede dar un panorama interesante para la gran comentada Nvidia que, que viene volando últimamente, que posiblemente sea la estrella del 23. Eh, y bueno, veremos cómo va ese sector también, cómo arranca. Y bueno, tenemos todo lo demás en la última semana del año suele ser, perdón, la última semana de los balances suele ser la más grande, o la anterior en realidad, donde Ujú, tenemos, donde tenemos Microsoft, donde tenemos Apple, donde tenemos Meta, donde tenemos, meta. eh, bueno, la mencionada Nvidia, que creo que no está acá, no sé por qué, pero no está. Ujú. Eh, y nada, ahí viene la parte más jugosa. Ahí en una semana presenta el 80% de la capitalización bursátil del mercado. De mercado. Claro, correcto. Y acá, bueno, arrancan los bancos, pensamos que los bancos pueden andar bien, es un sector que puede ser en este momento de lo más protectivo. Em, Pero acá cuidado porque el mercado está como queriendo hacer un doble o triple techo en este nivel y no lo puede pasar y los datos de inflación de ayer no es que fueron malos, pero no fueron los que esperaba. Hay miedo a un rebrote inflacionario y a tasas altas por más tiempo del que el mercado espera, así que a las que no les vaya bien les viene un garrotazo, una caída bastante importante seguro. Cuidado afuera, preferimos el sector más bien defensivo para por ahí nosotros ofrecemos sobre todo a personas humanas un servicio de bolsa en el exterior, que es a través de Interactive Brokers. Acá, el día martes, informa balances, cotiza, o sea, como para que vean que, digamos, el servicio que se ofrece tiene su respaldo y tiene su seguridad. Ninguna empresa a nivel mundial tiene asegurado su existencia, pero digamos, el servicio se hace a través de una empresa que cotiza en el mercado de capitales en Estados Unidos. Consulta, Emilio, si soy importador, ¿puedo girar para el pago? Sí, a partir de ahora. Lo importante acá, Emilio, hay dos cosas. Una, que no quedas inhabilitado por el MULC, pero tenés que ser suscriptor, ¿sí? Es decir, importador con deuda, bueno, y con todos los requisitos que te van a pedir. A partir de ahí podés girar los BOPREAL a la cuenta comitente y hacer contado con liquidación y desde ahí pagarle a tu proveedor.
¿sí? Que eso antes no se podía, había que hacer toda una ingeniería de ver, generar cuentas en el exterior para recibir los títulos, para transferirlo, para... Bueno, eso en principio con una comunicación que salió ayer del Banco Central, que es la que estaba ahí en la presentación, ya no haría falta, sino que directamente la LIC le puede girar a través de su banco en el exterior a tu proveedor. Importante acá, chequear bancos corresponsales, probablemente, depende de dónde sea el proveedor, tu proveedor, y también que no estén eh, tu proveedor no esté radicado en zonas, como dice acá, que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que sea considerado paraísos fiscales, ¿sí? O zonas de lavado de dinero. Con lo cual, eh, es para, digamos, para algunas jurisdicciones bastante extraña, así que, eh, pero bueno, tu proveedor puede tener radicado ahí la filial. Entonces, si es Estados Unidos, si es a Brasil, si es a China, seguramente no vas a tener ningún problema. Hay que ver cómo termina de cantar esto en la práctica, pero sin lugar a duda es un paso adelante porque nosotros hemos tenido muchas consultas de importadores que el problema era perfecto. Yo entro y si quiero hacer contado con liquidación para pagarle, no puedo y prácticamente que no se podía por términos prácticos. Abrir cuentas, que te reciban los títulos, que él los quiera vender, bueno, mucho lío. Pero ahora eso estaría encaminándose y ahí es donde vemos que probablemente la semana que viene tengamos otra licitación de este tipo que podríamos decir que han sido exitosas. Así que con esto terminamos para no excedernos. Muchísimas gracias por estar en esta presentación. Bueno, y muy buen viernes, muy buen fin de semana y los esperamos. Fran, Bueno, buen nada, viernes. buen fin de semana, A, que anden a- muy bien. a seguir. Así que bueno, muchas gracias. Chao, chao.